Buenos días. Continuamos con la formación del Hospital Universitario Río Ortega para los residentes de psicología clínica, de psiquiatría del hospital y los que vienen de otras partes del mundo, ¿verdad? Y para los alumnos del máster y otros seguidores. Tema 18, neurosis. Hoy vamos a ocuparnos de la tercera clase sobre la neurosis y vamos a estudiar principalmente y a comentar algunos textos relacionados con la defensa. Es un tema suficientemente importante del que hemos hablado en otros momentos del programa, pero vale la pena de vez en cuando iluminar un poco este territorio porque en mi opinión, es el básico para entender la psicopatología freudiana. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de dar la palabra a los colaboradores de hoy, y a comentar dos textos de Freud, el primer Freud, me gustaría hacer un pequeño comentario para introducir esos textos, ¿verdad? Ah, y para comenzar, quedaros con la siguiente imagen. Es un proverbio, un refrán, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, sobre esto es de lo que vamos a tratar hoy a cierta distancia, ¿verdad? ¿Es cierto que ojos que no ven, corazón que no sienten? ¿O hasta qué punto ojos que no ven, corazón que no siente? ¿O hasta qué punto incluso cuando apostamos por ojos que no ven, corazón que no siente, hasta qué punto no estamos complicando más las cosas y sufrimos más? Bueno, la pregunta no es nada sencilla. Y a lo largo, a mi manera de ver, sin hacer un estudio exhaustivo, pero a lo largo de la historia, de nuestra cultura, claro, hay puntos de vista muy distintos, muy distintos. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se dice una fórmula que habréis oído repetir 1000 veces. La verdad os hará libres. Bueno, vete a saber si la verdad os hará libres o os condenará a martirizaros más de la cuenta. Bueno, eso por una parte. Eso se puede decir así que sería contrario a este punto de vista, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Eh, por otra parte, ¿la verdad os hará libre? ¿O cuánta dosis de verdad es necesaria para ser libre? Es una pregunta de Nietzsche, de Ecce Homo, de la que hemos hablado más veces. Uh, ¿Es cierto acaso que eh, el acceso a cierta revelación y a cierta verdad se acompaña de un bienestar? Bueno, pues sí y no y todo lo contrario. Cuando se hablan de estas cosas en general, las respuestas taxativas y maximalistas formuladas como para todos tal cosa, pues en realidad son todas ellas muy complicadas y muy... no se puede forzar nunca una solución de este tipo. Más bien hay que hablar de casos particulares. Os he traído para que penséis, porque a veces dentro del mundo del psicoanálisis parece que la verdad nos hará libres y nos sanará y no sé cuántas cosas. Bueno, eh, voy a traeros una frase de Lacan del seminario que se llama El reverso del psicoanálisis, donde está un poco, va en la línea de lo que estamos aquí tratando de proponer, ¿no? A ver si la encuentro. A ver si la encuentro por algún lado. Aquí está. En el seminario El reverso del psicoanálisis, cuando comenta cuánto de resolutivo tiene la verdad cuando surge, porque a veces eso puede ser algo afortunado y otras veces puede ser desastroso. Y dice Lacan, ya son términos suyos, no se ve por qué la verdad tendría que ser siempre benéfica. Habría que estar mal para creérselo, puesto que todo demuestra lo contrario. Me gusta mucho esta fórmula de Lacan, muy olvidada a veces, incluso por los psicoanalistas, porque cargan demasiado las tornas sobre la cuestión de la verdad. Y él dice, bueno, relativamente, no se ve siempre, es decir, que depende de los casos, de los momentos, de los casos particulares, etc. ¿no?
¿A qué viene toda esta introducción? Pues viene al hecho de que, claro, el concepto de defensa de Freud tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, en la medida en que es principalmente una defensa, el sujeto, su defensa es no querer saber demasiado. Y eso constituye en realidad la neurosis. Y no querer saber absolutamente nada, eso constituye más bien la psicosis, ¿no? El mismo Aristóteles lo dice, pero vamos, lo dicen otros muchos autores y pensadores, dice, para ser feliz, viene a decir Aristóteles, más vale una cierta dosis de ignorancia, ¿no? Bueno, vamos a tratar entonces un poco del tema de la defensa con toda esta introducción, a ver a dónde nos lleva Freud y cómo enfoca Freud todo esto, ¿no? Bueno, el mismo Michel de Montaigne, se lo recordaba el otro día a los estudiantes del máster de esta convocatoria, lo decía muy claro, lo dice muy claro en los ensayos, dice, cualquier medio honesto para defenderse de las desgracias es no solo lícito, sino loable. Montaigne. También le recordaba a los estudiantes del máster del otro día que el doctor Kaczynski, el matemático Una Bomber, el que se dedicó a mandar bombas por el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, también pensaba que el engaño era la base, el fundamento social de la cultura. O sea que nosotros no nos vamos a ocupar del engaño en el sentido social y general, sino en el autoengaño, es decir, en la dosis de engaño que el sujeto necesita para no, eh, para soportarse sin estar en carne viva, ¿vale? Y pensad también que, es un pequeño comentario, que con respecto a la verdad, yo creo que nadie está en condiciones de hablar de una verdad absoluta. Se habla de verdades a medias, se habla de psicoanálisis, Lacan, por supuesto, sí, de medias verdades. Las cosas, bueno, la verdad es siempre parcial, ¿no? Y tenéis que pensar que en el ámbito nuestro, de nuestro trabajo, de nuestra clínica, la verdad no se mide, se puede decir así, por la adhesión a la verdad, ni siquiera por hablar de la verdad. Fijémonos en todos los fenómenos relacionados con los fanatismos de tipo político o de tipo religioso. Yo me gusta mucho ver por la noche un programa que habla de marcianos. Cuando tengo ganas de echarme una risa para no andar con tantos problemas tal, veo uno que habla de marcianos. Entonces sale un físico teórico o un astrónomo y se pone a hablar normalmente de acuerdo con sus conocimientos de la ciencia, etc. Y a renglón seguido sale un friki, a veces chiflado completamente, y entonces ya dice, sí, no, los marcianos nos tienen controlados, nos han puesto aquí para estudiar, nos están viéndonos desde tal. Entonces, ¿es un fanático o es un friki o es un chiflado? ¿Veis? En cualquier caso, lo importante es entender la adhesión a eso que para él es la verdad. O sea que hay algo que se llama la verdad que puede ser la mentira más mentirosa. O sea, son territorios donde todo está un poco mezclado. Pero para nosotros no nos interesa tanto discriminar qué es verdad o no, porque no somos filósofos ni lógicos, ni científicos, por supuesto. Nos interesa más como clínicos es el grado de adhesión que la gente tiene a la verdad. Entonces decimos, es un grado de adhesión 100%, está loco. Eso se llama certeza. Vale. Bueno, a lo que vamos. Desde el punto de vista de la psicopatología y de siempre ha habido una consideración desde histórica de pensar la locura como una huida y de pensar la locura como una defensa. Por ejemplo, en Schopenhauer eso está muy claro, ¿no? Entonces la defensa no la pensaban tanto como huir de algo, marcharse a vivir a otro sitio, sino más bien huir de los propios recuerdos, no querer saber de las propias experiencias. Schopenhauer va por ese lado, en el mundo como voluntad y como representación. Y lo plantea como una ruptura con el hilo de esos recuerdos que se continúan regularmente, aunque con una continua pérdida, dice, de plenitud y claridad. Es decir,
No hay nada mejor, digamos, que romper la continuidad de los recuerdos para como que no tienen que ver con uno y de pronto librarse del sufrimiento que provoca el vernos, se puede decir así, metidos a través del recuerdo en determinado tipo de situaciones muy dolorosas. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cómo llega todo este asunto a Freud y cómo lo plantea? Puesto que, no olvidemos, vamos a partir de un hecho clínico. Vamos a partir de un hecho clínico. Lo tratábamos el día siguiente, pero para no despistarnos mucho, permitidme que vuelva a evocar estas 4 líneas de un comentario que hace Freud a propósito de una paciente suya de la primera época que se llama Elisabeth von R. Fijaros, para centrar lo que estamos hablando. A ver si lo encuentro por aquí. Dice, quiero retomar a manera de ejemplo un caso analizado hace muchos años en que una muchacha enamorada de su cuñado fue perturbada, conmovida, frente al lecho de muerte de su hermana por esta idea. Leo la idea. Ahora él queda libre y puede casarse conmigo. Esta escena, continúa Freud, se olvidó en el acto. Y así se inició el proceso de regresión que llevó a los dolores histéricos. Se olvidó en el acto, ¿qué quiere decir? Que a través de una acción psíquica, de una defensa, eso conmovedor y perturbador pasó a otro lugar, se metió en un cajón. ¿De qué estamos hablando entonces? Que la defensa tiene que ver con librarse de algo muy perturbador. ¿Cómo? A través, por ejemplo, en este caso, del olvido, es decir, de lo que se llama más propiamente la represión. Naturalmente eso tiene una serie de consecuencias, porque hay una regresión, dice Freud a continuación, que desemboca en la creación de unos dolores histéricos, de un trastorno conversivo. Entonces, bueno, lo instructivo es ver aquí los caminos por los cuales la neurosis intenta tramitar el conflicto. Desvaloriza dice Freud, la alteración objetiva, es decir, la conmoción de pensar, ojalá se muera mi hermana para quedarme con mi cuñado, reprimiendo ese deseo, ojalá se muera mi hermana para quedarme con mi cuñado, naturalmente, y eso es lo que se reprime, eso es lo que se mueve ahí, todo eso, ¿no? Entonces, como veis, simplemente para enfocar la situación de la que tratamos, pensad que este tipo de defensas, de protecciones, son habituales y comunes en la condición humana y que tienen que ver con el no querer saber, para decirlo en estos términos. ¿De acuerdo? Por eso viene toda esta introducción más amplia que os he hecho con anterioridad. Bueno, y ahora entonces, ¿cómo enfoca Freud esto? Pues es de lo que vamos a tratar hoy. Freud lo enfoca tomando una serie de cabos de lo que era la historia de la psicología alemana y de la historia de la psicopatología alemana, especialmente los provenientes de un autor, Herbart, del que no os voy a hablar porque es muy liado, son este tipo de psicólogos científicos, o mejor dicho, cientificistas, muy amantes de las matemáticas, etcétera, etcétera, y que tienen una concepción de la mente, y ahora vamos rápido, donde lo que prima principalmente para Herbart son las Vorstellungen, las representaciones sobre el afecto, ¿no? Entonces él dibuja la mente como una especie de lucha entre distintos tipos de ideas que conviven en la misma persona. ¿De acuerdo? Y de ahí derivan una serie de conceptos que él va introduciendo, como es represión, deseo, afecto, etcétera, etcétera. Términos que después va a coger Freud y les va a dar un orden. Términos que llegan a Freud no tanto a través del propio Herbart, sino a través de Grisinger, que fue, es verdad, un gran lector de Herbart. Entonces, esto no nos interesa menos. Estos términos, afecto y representación, son los básicos para entender, por lo que van a comentar después nuestros compañeros, todo el armazón defensivo de la psicología, de la psicopatología freudiana. Pero para entender bien qué quiere decir esto de la defensa en Freud, dejadme deciros, como ya os he dicho hace un tiempo,
que Freud usa un término alemán para hablar de la defensa que proviene del verbo abwehren. Abwehren es el verbo que, que quiere decir rechazar, rehusar, hacer retroceder, puesto que tiene una connotación militar, defenderse, mantener a distancia o protegerse de algo. Quedaros con esta idea que es fundamental. Hacer retroceder. ¿A dónde voy con todo esto? El verbo abwehr, la defensa, que tal como la usa Freud, no es tanto que uno se defienda y tire al enemigo por la ventana y lo queme y no vuelva a aparecer nunca. No, 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 no. Porque ni siquiera con este verbo se podría decir esa fórmula que tanto se usa en castellano, por ejemplo, la mejor defensa es un buen ataque. No, Freud no usa esta palabra, la connotación no es tanto de atacar y de destruir, no, es más bien de hacerlos retroceder. Y aquí está la clave de todo lo que trato de explicaros, puesto que la defensa, la finalidad de la defensa no es destruir por completo aquello de lo que uno se defiende, sino más bien quitárselo de encima. Por eso, naturalmente, cuando la defensa fracasa, lo que te has quitado de encima vuelve. ¿De acuerdo? Es decir, que hay que estudiar a veces los términos de Freud en el sentido que él los usa, que son términos populares. Este es un término muy usado, abwehren, muy usado en el ámbito militar, ¿no? Pero no es para destruir al enemigo, sino simplemente para apartarlo, para que corra un rato. Claro que cuando la defensa deja de funcionar, el enemigo vuelve. ¿Cómo vuelve? Y aquí retomamos lo que decíamos el día pasado, porque para un sujeto neurótico, para un sujeto normal, lo que él rechaza y no quiere saber le vuelve como algo suyo. Es decir, suyo, ¿qué quiere decir? Que le vuelve dentro de su espacio psíquico, dentro de su endofasia o pensamiento interior, pero reconociéndose como partícipe de eso que le vuelve. Vaya, pero esto lo dicen todos los pacientes, jóvenes, viejos, mayores, de qué me pasó a mí para recordar una cosa que llevaba toda la vida queriendo olvidar, que de vez en cuando se me pasaba por la cabeza y el otro día, por eso le he llamado, me ha entrado una angustión que cuando le cuente lo que me ha pasado, digo, pues que eres un marrano cochino tal. Dice, ¿cómo lo sabe usted? Digo, porque somos así todos. La vida misma. Dice, ¡ay, qué tranquilidad siento con usted, doctor! Digo, vale, tranquilo. Bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? ¿Por qué en un momento determinado algo que has estado siempre echando fuera, de pronto vuelve contra ti? Pero claro, la persona está y dice, me dijeron que yo era un cochino, ¿no? Dice, es que yo me acordé de una cosa donde yo era verdaderamente un tal, ¿no? Ah, ¿pero qué estaría yo pensando para hacer tal barbaridad? Esa es la cuestión. Es decir, que tenemos, por una parte, que lo que vuelve, el sujeto se reconoce agente de ese hecho, de esa acción, ¿no? Participante, ¿no? Y al mismo tiempo le viene dentro de lo que es su endofasia, su espacio interior, ¿no? Muy distinto, cuando veamos la psicosis después, es cómo se le presenta al sujeto, ¿no? Como una acusación, como un insulto, como una injuria que proviene del otro. Totalmente distinto, ¿se entiende? Y ahí sí que la defensa ya no es solamente echar fuera, sino es una defensa que a Freud le va a dar un nombre, Verwerfung, un rechazo radical, donde al enemigo lo quemas y lo trituras y te lo quitas de encima, ¿no? Pero claro, el espíritu vuelve. Esa es la cuestión. Bien, vamos entonces un poco a cómo monta Freud todo este asunto de la defensa, pero previamente tengo que haceros 5 comentarios fundamentales para darle valor, el valor que tiene a este concepto que para mí es esencial en la psicopatología freudiana. Vamos a ver, la defensa la planteamos como estábamos planteando. ¿Cómo, por ejemplo, con la pregunta, cómo no sufrir ante una experiencia insufrible, intolerable? Bueno, por ejemplo, como la de Elisabeth von R. En primer lugar, a partir de esta pregunta, vamos a sacar 5 consideraciones. Una es que Freud deriva toda la psicología patológica o toda la psicopatología de este concepto, la defensa. El sujeto se defiende de algo intolerable. Punto 2. Situar la estrategia
estrategia defensiva general en relación ¿a qué? En relación a la separación del afecto y la representación. Por eso todo este tostón que os estoy dando con la psicología alemana de Herbart. Así que la defensa se ejecuta separando afecto y representación. Vale. Y depende cómo se separen estos dos elementos, ¿verdad? Tenemos una conformación de una estructura más neurótica o más psicótica. Fijaros, ¿eh? Con dos elementos, ¿cómo se puede montar una psicología? Tercer punto, establecer los tipos clínicos de la neurosis en función del segundo paso de la defensa. Veremos que la defensa tiene dos pasos. Y dependiendo de ese segundo paso, de a dónde vaya a parar el afecto, tendremos manifestaciones más obsesivas, más histéricas o incluso más fóbicas. Fijaros la simplicidad, el punto de partida de Freud, cómo va orquestando toda la psicopatología. A mi manera de ver, yo creo que es así, ¿no? El afecto se desplaza y así la representación pierde la fuerza, ¿no? Es decir, cuando en el recuerdo que, en el hecho que narra Elizabeth von R., ¿verdad? Es la conmoción proviene de la coincidencia de la situación, del hecho, con el afecto que se provoca ahí. Pero ¿cómo soy capaz yo de querer que se muera mi hermana para casarme con mi cuñado, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce ahí la defensa? Quitando de ahí la conmoción y poniéndola en otro sitio. Y dejando, en todo caso, la representación, la imagen, la idea, como dice Freud, olvidándola. Pero lo que se ha separado ha sido el afecto, la conmoción. ¿Y dónde se ha puesto la conmoción? En una dificultad para caminar, que llamamos en psicopatología y en neurología astasia abasia. Las cosas no marchan ni para adelante ni para atrás, ¿verdad? Ahí está el problema. En la astasia abasia, no. El problema es que ahí se ha adosado en una disfunción física el afecto perturbador cuya representación hemos metido en un cajón. No queremos saber de ella. ¿Se entiende? Pues si entendéis esto, todo lo demás ya es ir construyendo sobre estos dos elementos. Cuarto punto sobre la defensa. La defensa no es totalmente eficaz. Siempre fracasa. Y cuando fracasa, aquello de lo que nos habíamos defendido, vuelve. El enemigo al que habíamos ahuyentado, vuelve. Y vuelve de formas distintas, como ya he especificado antes, y no voy a volver a especificar. Y último punto, y este es fundamental. Esto aquí marca, se puede decir así, si hasta aquí era una construcción hermosísima, casi por usar los términos antiguos platónicos, es tan hermosa como bella, tan bella como hermosa, ¿no? Esta otra ya es de una enjundia y de una fortaleza. La defensa es una decisión subjetiva. Aquí nos quitamos de encima, esto es una apuesta, nos quitamos de encima el cerebro, la herencia, la mala educación, el susto, la pobreza, cualquier cosa. Dejamos solamente al sujeto descarnado, ¿no? Con su decisión y decimos, el sujeto decide. Bueno, lo cual implica, como ya explicaba el otro día, y Carmen al final creo que nos poníamos de acuerdo, una decisión, una ética, por tanto, si lo entendemos en el sentido de decisión, y una clínica, en el sentido que hay la decisión y la decisión de defenderse y la clínica, es decir, las manifestaciones, las consecuencias de esa decisión van unidas. La clínica y la ética van juntas, ¿no? En el campo nuestro no podemos separarlas, ¿vale? El patos y el etos están trabados, ¿no? Perfecto. Entonces, recordad, antes de darle la palabra a los colaboradores de hoy, que grosso modo esto es la defensa y que la defensa tiene dos pasos. Y que dependiendo de cómo sea la defensa, encontramos que se configura como si cogiéramos un caleidoscopio, ¿verdad? Y de pronto das un giro y queda una especie de estructura estática. Y si das otro, se configura otra. Pues esto, la ejecución de la defensa es lo que determina que se configure un tipo psicológico o una estructura psíquica, ¿verdad? Que queda fijada.
¿De acuerdo? Esta es la construcción desde el punto de vista teórico de lo que estamos hablando. ¿Es más correcto? ¿Es más incorrecto? Bueno, a mí este modelo es el que más me cuadra de todos los que conozco. ¿Vale? ¿Que hay que mejorarlo? Pues todo lo que queráis. Pero a mí me parece de una luminosidad increíble. En tanto, mete al sujeto por medio. No es solamente una cuestión del organismo, del cerebro, de nada de esto, o de la sociología, sino que es el propio sujeto con en la soledad de su decisión. ¿Vale? David, ¿queréis empezar vosotros con...? Eso es. Pues le damos la palabra a David, en este caso, que es residente del Hospital Río Ortega, compañero nuestro, residente de Psicología Clínica. Eres R2. ¿Cuántos sabéis ya los R2? Es que estáis muy preparados ya. Vamos a estudiar dos textos del primer Freud, uno extraído de las neuropsicosis de defensa relativo a las obsesiones, que nos va a explicar un colega, un estudiante del máster, ¿verdad, Andrés? Y después el texto un poco más amplio, que es sobre la histeria, sobre la etiología de la histeria, que va a explicar David, que va a explicar también Sol y Jordi, que antes lo he visto. ¿De acuerdo? Bueno, David, todo tuyo. Y muchas gracias por participar a vosotros. Bueno, José María, gracias por la presentación. A ver, hacemos la presentación del texto La etiología de la histeria. Primeramente, al grupo que vamos a hacer la presentación de este texto, nos parece importante comenzar encuadrando temporal e intencionalmente el texto. Este data de 1896 y es la ampliación de un anterior artículo sobre las neuropsicosis de defensa. Estamos a pocos años antes de la publicación de la interpretación de los sueños, una etapa en la que está eclosionando la teoría psicopatológica freudiana. Puedo imaginarme a Freud alcanzando nuevas tesis y conclusiones acerca de viejos y escurridizos fenómenos clínicos, sintiéndose entusiasmado por sus descubrimientos. Sin embargo, Freud no estaba recibiendo una buena acogida de sus ideas innovadoras por parte de sus compañeros de profesión. De hecho, a lo largo del texto hace varias alusiones a esta cuestión relacional. Su actitud transita desde un polo defensivo que colma el texto de argumentos, contraargumentos y deducciones para validar sus análisis, respondiendo a las múltiples críticas recibidas, a otro polo desafiante en el que llama borricos a sus compañeros, les acusa de una inclinación a contradecirle e incluso constituye la motivación, este desafío, la motivación principal para publicar el artículo. Inicialmente, no sé si se me escucha. Ve a Jordi en primera plano, no sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Vale. Sí. Inicialmente fue una conferencia pronunciada en abril de 1896 ante la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Viena, pero precisamente ante las críticas que recibió, por ejemplo, el presidente de la conferencia afirmó que las palabras de Freud sonaban como un cuento de hadas científico. Freud decidió publicar dicha conferencia en la Circular Clínica de Viena un mes después. A mí este encuadre me parece especialmente interesante porque es a través de la obra de Freud donde se le puede ver a él, a su estructura caracterial, a su sistema de relaciones, a sus patrones y también conociendo esta parte de Freud más personal, a mí particularmente me ayuda a entender mejor su obra también. Entrando en el contenido del artículo, Freud clarifica desde el inicio el objetivo del mismo. Este es formarnos una opinión sobre la causación de la histeria. Comienza planteando la hipótesis de la escuela de Charcot, que defiende que solo la herencia merece ser reconocida como causa eficiente de la histeria, entendiendo otros factores como causas ocasionales. Así lo menciona Charcot. Sin embargo, Freud se reserva la idea de que pueda haber otra forma de entender la etiología de la histeria. En este sentido, habla del método de recogida de la anamnesis, comparándolo con el de un arqueólogo. A lo largo del texto, Freud va a hacer muchas analogías. Esta de la arqueología es especialmente, también tiene que ver con sus intereses personales. Defiende que no hay que conformarse con la narrativa inicial que plantea el paciente sobre su padecimiento, sino que hay que buscar más allá de este relato.
A continuación, introduce el descubrimiento de Breuer. Los síntomas de la histeria derivan de su determinismo de ciertas vivencias de eficacia traumática que el enfermo ha tenido, como símbolos mnémicos de las cuales ellos son reproducidos en su vida psíquica. Según esta aproximación, las causas de la histeria se encuentran en escenas de eficacia traumática y el tratamiento consistiría en reorientar la atención del enfermo desde el síntoma hasta la escena en la que se originó para rectificar tal efecto. Pero, ¿qué condiciones son necesarias para que una escena sea traumática? Freud habla de dos condiciones. Por un lado está la idoneidad determinadora. Esto es, que el contenido del síntoma es coherente con el de la escena traumática. Y entonces pone un ejemplo de un vómito histérico, lo llama él, en donde la escena traumática, la persona, el enfermo, ha sentido asco. Entonces, bueno, pues en esa escena hay una idoneidad determinadora, el vómito con el asco sentido inicialmente. Y luego habla de la otra condición necesaria, que la llama fuerza traumática. Y entonces dice que la escena es de una impresión extraordinaria. Y entonces pone otro ejemplo en donde dice que este vómito pues, está causado por la observación, por la visión de un cadáver descomponiéndose. Pues bueno, entiende que esta escena es de una impresión suficiente de intensidad como para que sea o para que adquiera características traumáticas. No obstante, Freud encuentra aquí a la que define como la gran primera desilusión. La mayoría de las escenas traumáticas no logran la suficiente idoneidad determinadora o la suficiente fuerza traumática o ninguna de las dos. A esta desilusión se añade una segunda. Los pacientes no obtienen beneficios terapéuticos al recordar estas escenas, manteniendo intactos sus síntomas. En este punto, Freud se hace varias preguntas. ¿No será que tras la primera escena traumática se esconde una segunda que cumplirá mejor nuestras exigencias y desplegará mayor efecto terapéutico? ¿Y no podrá ocurrir que se repita varias veces esta situación, intercalándose muchas escenas ineficaces hasta que uno, desde el síntoma histérico, alcance por fin la escena de genuina eficacia traumática que satisfaga tanto el orden analítico como el terapéutico? Y se propone analizar los hilos asociativos que enlazan las diferentes escenas. Freud aporta varios ejemplos en los que las escenas traumáticas no forman unos nexos simples, sino ramificados, a modo de un árbol genealógico. De tal forma que para resolver un solo síntoma es necesario el despliegue por completo del historial clínico del paciente. Freud ya está en posición de edificar una teoría psicológica de la histeria. Dice con sus palabras: ningún síntoma histérico puede surgir de una vivencia real sola, sino que todas las veces el recuerdo de vivencias anteriores, despertado por vía asociativa, coopera en la causación del síntoma. Llegado a este punto, vuelve a preguntarse: ¿a dónde llegamos si seguimos las cadenas de recuerdos asociados? ¿Acaso nos llevan hasta unas vivencias de algún modo homogéneas, ya sea por su contenido o por el periodo de vida en el que éste se producen? Siguiendo estas pesquisas, Freud descubre que los diversos síntomas histéricos comparten cadenas asociativas en las que ciertas experiencias biográficas constituyen puntos nodales. Estos puntos son vivencias de las cuales han partido dos o más síntomas. Considerando esto, concluye que, comillas, no importa el síntoma del cual uno haya partido, infaliblemente se termina por llegar al ámbito del vivenciar sexual, la palabra. Así descubre, según él con validez universal, una condición etiológica de los síntomas histéricos. Es decir, que todos los caminos llevan a Roma, siendo los caminos las cadenas asociativas entre síntomas y Roma la vivencia sexual. Para defender esta conclusión, expone todos los casos analizados con sus laboriosas indagaciones correspondientes, aduciendo que ésta no proviene de una opinión preconcebida. Y este, a mi entender, es el momento definitivo en el que él diverge de sus maestros Charcot y Breuer, quienes, según él, estuvieron muy lejos de una premisa así. Finaliza este primer bloque escribiendo, comillas, la injerencia de unas fuerzas pulsionales sexuales se me ha convertido en una premisa indispensable en el intento explicativo de la histeria. Y continúa Sol.
Gracias, David. Bueno, muy buenos. Gracias, David. ¿Me escucha bien? Perfecto. Sí, Sol, sí se te escucha. Perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, David. Bueno, sigo con este hilo del texto y podemos decir que se llega entonces, luego de que las cadenas némicas han convergido, al ámbito sexual y a vivencias que corresponden al periodo de la pubertad. A partir de estas vivencias se puede inferir la etiología de la histeria y comprender por medio de ellas la génesis del síntoma histérico. Las vivencias halladas, esas vivencias traumáticas que parecen últimas, tienen en común aquellos dos caracteres, sexualidad y periodo de pubertad. Pero en lo demás son muy heterogéneas y de valor dispar. Hay vivencias que se deben reconocer, dice Freud, como traumas graves, y otras son nimiedades. Por ejemplo, da el ejemplo de lo que podemos decir trauma grave, el caso de una joven a la que se insistió en iniciar su sexualidad sin estar preparada a ello. Y en el caso de nimiedades, cuenta la experiencia de una joven que escuchó un acertijo, un chiste obsceno. Y estas fueron suficientes, ambas, para inaugurar la enfermedad. Entonces llega como conclusión que no son propicios para entender la causación de síntomas histéricos. Si las vivencias son graves o banales, si los traumas provienen de experiencias corporales o de comunicaciones oídas, da a entender una constitución bastante particular. Se tiene la sensación, dice, de estar frente a algo comprendido a medias. Bueno, va a describir algunas cuestiones relacionadas a estas personas. Dice que estas personas son personas en las que el horror de la sexualidad, que en otras personas desempeñan un papel normal en la pubertad, se acrecienta hasta lo patológico, el horror a la sexualidad, y se vuelve duradero. Serían personas que no pueden responder de manera suficiente en lo psíquico a las demandas de la sexualidad. Bueno, y me pareció interesante esa descripción para tenerla en cuenta. Algunas de las vivencias sexuales en la pubertad pueden carecer también de idoneidad determinadora, que es lo que explicaba recién David. Da un ejemplo. Una joven, dice dos jóvenes, pero bueno, dos jóvenes con una vivencia en la pubertad inocente, comparten el síntoma de sentir dolor en lo genital. Entonces, dice que se debe buscar el determinismo en otras vivencias más tempranas, antes del desarrollo de la vida sexual. Dice que en la infancia también encontramos excitaciones leves. El posterior desarrollo sexual está influida de manera decisiva por vivencias infantiles, unos influjos nocivos que afectan al órgano todavía no evolucionado, causan una serie de efectos. En la base de la reacción anormal frente a impresiones sexuales en la pubertad, se hallan de manera universal vivencias sexuales de la niñez, algo adquirido tempranamente, y utiliza la palabra predisposición. Las vivencias infantiles de contenido sexual solo pueden exteriorizar un efecto psíquico a través de sus huellas némicas. Y dice, vuelve a repetir algo que había dicho al comienzo del texto. Un síntoma histérico
solo pueden hacer con la cooperación de recuerdos. Ahora bien, no sé si se acuerdan que al principio del texto David nos había dado el contexto histórico en el que parecía que estaba muy influenciado Freud en este polo defensivo, en esta cuestión de defenderse estas múltiples críticas que estaba recibiendo. Entonces lo que va a hacer ahora es tomar esas críticas, explicarlas y dar una respuesta a ello, pero nos pareció innecesario decir esto de esta manera. Lo que yo hice fue tomar algunas de las cuestiones de estas respuestas que él da, que nos pareció las más importantes, así que simplemente las voy a decir de esa forma. Son cuestiones que fuimos tomando de estas respuestas. Primero va a hablar sobre la teología de las neurosis. Va a decir que son las vivencias infantiles de contenido sexual, de experiencias sexuales en el cuerpo propio, de un comercio sexual en sentido lato. Luego dicen, en la base de todo caso de histeria se encuentran una o varias vivencias de experiencia sexual prematura y pertenecientes a la temprana niñez. También va a decir algo en relación al análisis. Antes de la aplicación del análisis, los enfermos nada saben de estas escenas. Solo en virtud del tratamiento son movidos a su reproducción. Esto los avergüenza y provocan en ellos querer ocultarlos. Intentan denegarles creencia. Describen como inocentes procesos cuyo significado no comprenden, porque en el caso de comprenderlo los espantaría. También dice que encontramos un vínculo entre las escenas infantiles con el conjunto del historial clínico restante. Dice, así como en el rompecabezas infantil se establece certeza absoluta sobre la pieza que corresponde a cada uno de los espacios libres, también las escenas infantiles prueban ser, por su contenido, complementos para la ensambladura asociativa y lógica de las neurosis, y solo tras su inserción se vuelve el proceso inteligible. Y aquí le paso la palabra a Jordi. Gracias, Sol. Muy bien. Jordi, adelante. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, ¿sí se ve? ¿Sí? Siguiendo con lo establecido con los compañeros, comenzaré a dialogar en relación a la parte final del texto de Teología de la Histeria de 1986. No, que corresponde un poco más alto, por favor. Vale, vale. ¿Ahí está bien? Gracias, ¿Sí? sí, así sí, sí, gracias. Siguiendo con lo establecido con los compañeros, comenzaré a dialogar en relación a la parte final del texto de Teología de la Histeria de 1986, que corresponde a la página 209 y 218. Dicho esto, iniciaré con una pregunta que Freud se realiza. ¿Cuáles son esos otros factores que amenester aún en la teología específica de la histeria para producir realmente la neurosis? Pregunta que responderá haciendo referencia a que no tratará de alargarse en cuanto a la neurosis, pero dirá que necesita encontrar un derrotero que articule ambas partes y para esto dirá, sí. Sin duda, entrará en cuenta un número considerable de factores, la cuestión heredada y personal, la sustantividad interior de las vivencias sexuales infantiles, sobre todo su frecuencia, una relación breve con un muchacho extraño, luego indiferente, quedará muy a la saga de unos vínculos sexuales íntimos, mantenidos durante años con un hermano varón. En la etiología de la neurosis tiene tanto peso las condiciones cuantitativas como las cualitativas. Para que la enfermedad devenga manifiesta, es preciso que sean rebasados ciertos valores del umbral. De forma análoga, Freud diría que quizás este no tenga el sustrato adecuado para considerar exhaustiva la serie teológica antes consignada, y se interroga al decir,
¿Por qué la histeria no es más frecuente en los estamentos inferiores? Puedo responder a esta pregunta diciendo que ya él había tratado esto en el texto de Neuropsicosis de Defensa de 1894, lo cual dirá que la histeria deviene de un estallido que deja como una consecuencia un conflicto psíquico, de una interpretación inconciliable, que poniendo en movimiento la defensa del yo, de esta forma invita a la represión, pero que en ese entonces él no supo indicar cómo ese afán defensivo tiene efecto patológico, de esforzar de manera efectiva hacia el inconsciente el recuerdo penoso para el yo, y crear en su lugar el síntoma histérico. Sin embargo, en este mismo texto, él nos complementará eso que no pudo explicar. ¿Sí? La defensa alcanza ese propósito suyo de esforzar fuera de la conciencia la representación inconciliable, cuando la persona en cuestión, hasta el momento sana, está presente una evidencia sexual infantil como recuerdo inconsciente. Y cuando la representación que se ha de reprimir puede entrar en un nexo lógico o asociativo con una de tales vivencias infantiles. Dicho esto, para Freud, el ataque defensivo del yo depende de toda formación moral e intelectual de la persona. Por ende, que para el hecho histérico no existe ningún factor que se incline a ciertas poblaciones de la sociedad en común. Por otro lado, se sabe que quizás estos recuerdos con gran nitidez de las experiencias sexuales de la infancia, todas nos llegan a ser histéricas, debido que para esto se necesita estar presentes como recuerdos inconscientes. No solo en esta medida llegan a producir y sustentar síntomas histéricos, pero al mismo tiempo Freud nos va a decir que independientemente del contenido de las vivencias en las épocas que sobrevinieron o los influjos posteriores, existe un problema que solo se ha visto en los análisis con estos pacientes, y es que los síntomas histéricos son retoños de unos recuerdos eficientes inconscientes. Avanzando con el texto, para Freud existiría ciertas particularidades en cuanto a las condiciones básicas para los síntomas de la histeria, en donde nos dirá: si sostenemos que una vivencia sexual infantil son la condición básica, la predisposición, por así decir, para la histeria, que ellas producen los síntomas histéricos, pero no de una manera inmediata, sino que al principio permanecen ineficientes y solo cobran eficiencia patógena luego cuando pasa la pubertad. Son despertados como unos recuerdos inconscientes. Si tal sostenemos, pues entonces obligados a dar razón de las numerosas observaciones que comprueban la emergencia de una afección histérica ya en la niñez y antes de la pubertad. Todo esto indica que en muchos de los casos los datos recogidos mediante los análisis en relación a las vivencias sexuales infantiles empiezan no de manera excepcional, sino regularmente con el 8º año, y que las vivencias sexuales que no exteriorizan ningún efecto inmediato, todas las vivencias remontan más atrás, hasta el 3º o 4º año, o hasta el 2º año de vida. Cito: si alguien no tiene unas vivencias sexuales más tempranas, a partir de ese momento ya no puede quedar predispuesta a la histeria, y quien las tenga puede desarrollar ya un síntoma histérico en cuanto a la aparición de la histeria aún más allá de esta frontera de edad, o sea, antes de los 8 años. Se puede interpretar como un fenómeno de madurez prematura. Del mismo modo, Freud nos indicará que la existencia de esta frontera concurrirá muy probablemente a los desarrollos del sistema sexual en el niño, hasta el punto que una estimulación sexual prematura pueda promoverlo. Sí. Así obtenemos una indicación de que ciertos estados infantiles de las funciones psíquicas, así como un sistema sexual, es indispensable para que una experiencia sexual sobrevenida en ese periodo despliegue luego como recuerdo un efecto patógeno. Sin embargo, no me atrevo a pronunciarme con más precisión sobre la naturaleza de este infantilismo psíquico y su deslinde estructural. Ya dentro del apartado 3, Freud anuncia que lo anterior atañe a lo que habla del mecanismo de la formación del síntoma histérico, pero que también sería importante exponer la causación de estos mismos síntomas, sin considerar este mecanismo, de esta forma brindando una explicación transparente de nuestras elucidaciones. Y para esto él dice: es cierto que otra parte de los síntomas se remontan a las más tempranas vivencias. Son por así decir, de las más viejas alcurnias.
Entre ellos se cuentan sobre todo las tan numerosas y múltiples sensaciones parestesias en los genitales y otras partes del cuerpo que simplemente corresponden al contenido de sensación de las escenas infantiles de una producción alucinatoria, a menudo también con dolorosos refuerzos. Asimismo, encontramos otra serie de fenómenos histéricos frecuentes, entre ellos el tenesmo vesical, la sensación de secar, perturbaciones de la actividad intestinal, el atragantamiento y vómito, indisposiciones del estómago y el asco de los alimentos, las cuales para Freud se pudieron detectar derivadas de las mismas vivencias infantiles, debido a que estas escenas sexuales infantiles llegaban a convertirse en insoportables propuestas para el sentimiento de un ser humano sexualmente normal. Y de ahí que para Freud confluyeran todas estas discusiones bajo las cuales las desiguales parejas llevan adelante sus relaciones amorosas. Y por así decir, aquel adulto que no puede quitar de participar en la recíproca dependencia que necesariamente surge de un vínculo sexual, pese a lo cual sigue armado de toda su autoría, su derecho a reprimenda y para la satisfacción desmedida de sus caprichos, permuta un papel por el otro. Y es que en el caso del niño librado de su desamparo y con esa capacidad de no poder decidir por sí solo, inicia toda clase de sensibilidades, las cuales determinadas por desengaño calan hasta el punto de adherirse y convertirse lo que sería para el niño su futuro en el desarrollo del individuo y su futura neurosis. Para Freud, Freud dirá, toda vez que la relación se juega entre dos niños, el carácter de las escenas sexuales siguen siendo empero repelentes, pues en todos los casos supone una seducción previa de uno de los niños por un adulto. Las consecuencias típicas de tales relaciones infantiles son extraordinariamente profundas. Las dos personas permanecen para él el resto de su vida enlazadas entre sí por una atadura invisible. Así, en uno de los casos, las circunstancias de haber sido adiestrado al niño para excitar con su piel los genitales de la mujer adulta, esto es suficiente para fijar durante años la tensión neurótica sobre las piernas y su función, y producir en definitiva una paraplegia histérica. Sí. Suele suceder que las fuerzas determinadoras de las escenas infantiles se esconden tanto que inevitablemente se las descuidara a un análisis superficial. En este caso, uno cree haber hallado la explicación de ciertos síntomas en el contenido de una de las escenas posteriores y luego en la trayectoria del trabajo. Chocan con el mismo contenido de una escena infantil, de suerte, en definitiva, se ve precisado a decir que la escena posterior debe su fuerza determinadora de síntomas a su concordancia con las escenas tempranas. Sí, Jordi, vete abreviando la exposición para... Ya terminar. Y ya para ir cerrando este texto, Freud pareciera que quisiera explicar ciertos fenómenos en la inteligencia psicológica de la histeria y los normales, diciendo que se creería que existe un cruce entre los órganos cerebrales que sirven a las transferencias con ciertos estados químicos. Y es que esas vivencias se conservan con toda intensidad en las histéricas, todo el poder hipertrófico, que recibe la impresión de que en las histéricas guardan su virtud eficiente de todas las vivencias antiguas, frente a las cuales ya a menudo se reaccionó y se reacciona tormentosamente, como si estas personas fueran incapaces de tramitar este estímulo psíquico. Gracias. Bueno, gracias David, Sol, Jordi. No sé si nos dará tiempo a dar paso al texto de Andrés, si no lo dejamos para el día siguiente. De acuerdo, pero hay algunas cosas que sí que tenemos que comentar un poco. A ver, estamos hablando de un texto que se escribió hace más de un siglo, ¿verdad? Entonces, era otro mundo, era otra cultura, hace un siglo, pero digamos, todo este énfasis que Freud pone en la vida sexual ahora realmente probablemente se pondría bastante menos, ¿no? ¿A qué se debe eso? A Freud. Si Freud no hubiera puesto el énfasis que puso en llevar, digamos, lo traumático y vincularlo con la sexualidad, ahora alguien tendría que hacer eso. Es decir, que
A veces se critica a Freud porque era caduco, antiguo, todo este tipo de cosas, sin duda, pero lo que dijo Freud en aquella época era una luz absolutamente contestataria y revolucionaria. Otra cosa es que nosotros sigamos repitiendo al pie de la letra este tipo de cosas, que hoy, vamos, lo dices a cualquier chico de 15 años o 20 y te dice, pero ese pureta que dice, pero tú piensas de otra manera gracias a lo que dijo ese pureta, que era absolutamente innovador. No solo esto, sino otra cosa más importante y mucho más perturbadora, que los niños no solo tenían sexualidad, sino que eran perversos y polimorfos. O sea, que esto ya era, digamos... Entonces, ¿qué quedan de todos estos esquemas para el pensamiento actual? Esto es lo que nos interesa pensar. ¿Qué extraemos de todo? Yo creo que lo que es, si le quitamos un poco toda la cuestión de la sexualidad en el sentido de la práctica sexual, lo llevamos más bien a los terrenos más escabrosos del goce, es decir, de lo más íntimo y perturbador, fuera de lo que son las imágenes de la sexualidad, de la alcoba, como decía Freud, todavía queda ahí una especie de situación dura, difícil de que un sujeto se haga con ella, porque es verdaderamente perturbadora, y todavía queda ahí algo denso, ¿verdad? Punto. Probablemente mucho más ligero que en la época de Freud, sin duda mucho más ligero, ¿no? Pero todo el esquema de la psicopatología, en cuanto que hay una defensa, que el sujeto se tiene que ir defendiendo yo creo que eso se puede seguir manteniendo. Simplemente tenemos que ir dándole en cada época, se puede decir así, dándole un nombre a eso que Freud llama lo inconciliable. A eso que el sujeto no puede de ninguna manera tolerar, porque eso existe. Ese real, llamadlo como queráis, eso está ahí. Que vaya tomando formas nuevas, dependiendo de los contextos y de las culturas, sí. Pero eso no quiere decir que el esquema sea malo. Lo que van cambiando, se puede decir así, son los contenidos. Pues como cambian los contenidos en un delirio, porque antes se deliraba con, yo qué sé, con que te perseguían los troyanos y ahora, digamos, los perseguidores son marcianos. Es decir, normal, estamos en otro mundo, ¿no? Esta es la cuestión. Después, para que veáis que no obstante, dejadme decir esto, para que veáis no obstante que Freud nos parece muy antiguo en algunas cosas y sin embargo en otras es absolutamente reciente, porque si vosotros miráis la caracterización del DSM-3 y del DSM-4 y el 5 del trastorno de estrés postraumático, veréis un paralelismo que parece absolutamente copiado del texto que antes leyó David acerca de las dos características perturbadoras verdaderas de una escena perturbadora. El síntoma tiene que ser coherente con la situación perturbadora. Entonces, llevado con otros términos, es lo que encontramos en la descripción del estrés postraumático. Y después, que tiene que tener una fuerza potencialmente perturbadora, es decir, proporcional. Es decir, si pasa una cucaracha no vas a desarrollar un estrés postraumático, pero si cae una bomba, tiene que tener una fuerza, ¿verdad? Pues estas características que Freud ya incluso sospecha de ellas, se mantienen ahora en la descripción de determinadas categorías. Porque Freud va un poco más allá, incluso 100 años antes. Y dice, bueno, esto no vale para todos. O sea, cada uno le da lo que le da. Es decir, todo el mundo tiene su talón de Aquiles y eso es lo traumático para él. Aunque estas características sean muy generales. Y después la característica que siempre está es que lo que sucede es demasiado, se anticipa. Es decir, que el sujeto no está preparado. Esto es una característica que se mantiene siempre. Lo traumático, en todos los casos de que veamos una conmoción, es que algo que el sujeto vive aún no estaba preparado para ello. Porque si con 80 años te viene a seducir, no sé, pues estas chicas tan guapas que salen en la tele ahora, ¿cómo se llama esta? Una que trabaja con Woody Allen, que es una actriz muy guapa, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues dices que venga ella y toda su familia, joder, normal, pero claro, con 3 años o con 4 años, hay algo ahí que el sujeto no está preparado. Y lo traumático tiene que ver con esa anticipación. ¿Se entiende? Eso siempre está. La segunda característica sería que todos tenemos determinado talón de Aquiles y si no te da ahí,
¿Por qué? Porque el mismo suceso, como hemos dicho no hace mucho, vivido por dos personas que estén juntas, a uno le puede perturbar y al otro no. Hay entonces una característica personal, es decir, que tiene que ver con la configuración psíquica de esa persona, con el talón de Aquiles, y otra es algo más general, que es la cuestión de la, digamos, entiendo yo, esta anticipación, esta falta de preparación. Y por eso es traumático. Si te pilla ya curtido, no es traumático nada. Perfecto. Pero te puede pillar con 40 años y volverse algo traumático, porque te ha dado en el talón de Aquiles. Exacto. Y otro comentario más que no quisiera pasar por alto, con respecto a que también venía al hilo de las palabras de David. Es decir, y quizás con esto lo dejamos por hoy y el próximo día le damos la palabra a Andrés para que nos lleve la exposición a la mecánica, por así decir, de las obsesiones. Es lo siguiente. Se ha criticado mucho a Freud y se le sigue criticando, puesto que se considera que sus historiales clínicos son pequeñas novelas. Y entonces, esto dicho por determinadas personas que se creen científicos de ciencia ficción, por otra parte, parece que es una crítica. Pero ¿qué piropo mayor se le puede echar a un clínico que sus casos clínicos sean como relatos? ¿Acaso no es mucho más inteligente un narrador, un escritor, un novelista que sin haber estudiado psicología, psicopatología, es capaz de encontrar una lógica a través, una lógica, es decir, un desarrollo y los momentos cumbres de la historia de alguien con sus determinantes? Que a mí me parece que es de esas personas de las que debemos aprender. Y por escribir bien y contar una historia bien contada, ¿qué más da que Dora cuando lo visitara tuviera 16 años o 17? ¿Acaso es mejor un caso clínico contado que no se sabe de lo que se está hablando, que es todo pura teoría, como se cuentan algunos colegas nuestros, que empiezan con el falo para arriba y el falo para abajo y al final nos dicen, pero ¿por qué fue a la consulta este hombre? ¿Qué le pasaba? O a dar pruebas, informaciones de pruebas médicas o del tipo que sea. ¿Pero a dónde vamos a parar? Si no entendemos la historia, ¿por qué sufre este hombre? ¿Y por qué sufre de eso? Entonces, me parece que hay que hacer una defensa seria en este sentido de que yo os he mandado hace ya un tiempo, además, para las supervisiones, un dossier de cómo se debe presentar un caso. Y un caso tiene que ser justamente una historia que tiene un desarrollo y unos determinantes y unos momentos cumbre. Y cuando se entiende eso, ¿verdad? Uno dice, joder, he entendido el caso, ahora puedo discutir. Y cuando no se entiende eso, no se sabe de qué se está hablando. De teoría, pero la teoría y la clínica se alejan a veces tanto que es mejor volver la teoría a la clínica y punto. Y la mejor manera de volver es siempre, la primera aproximación es muy descriptiva, muy incluso fenomenológica. Y a eso hay que añadirle después todas las experiencias íntimas que vive ese sujeto, parecidas a las de los demás, pero parecidas, pero distintas, porque son de Pedrito, no de Juanito. O sea que estos son los dos comentarios que yo quería hacer para terminar por hoy, ¿de acuerdo? Por otra parte, en la explicación que se hizo, ya con esto termino, que lo veremos más despacio, que hizo Jordi y que hizo Sol, ya se ve cómo digamos, la temporalidad en el hecho de lo que Freud entiende por la patología, ¿no? Algo puede haber sucedido hace muchos años y un suceso muy perturbador quedó metido en el cajón y cuando años después uno se encuentra con lo mismo, pero tiene otro valor, de pronto lo que pasó hace no sé cuántos años se volvió patógeno. Se volvió perturbador. Y eso Freud lo domina perfectamente, esta lógica de la retroactividad, cuando explica en el proyecto de la psicología para neurólogos, todos los casos, etcétera, etcétera. Eso ya lo veremos más adelante. Es decir, que no pensemos que algo perturbador se queda para perturbador siempre. No, el sujeto ya se defiende. El problema es que esa defensa fracasa en un momento determinado cuando el sujeto se encuentra con algo parecido para lo que no está preparado y ahí ya no tiene protección. ¿De acuerdo? Esto ya lo veremos porque es la mecánica, se puede decir así, y la temporalidad de la patología. ¿De acuerdo? ¿Puedo decir una cosa? Muy breve para dar paso a la supervisión. Es solo un minuto. Eso que acabas tú de decir, a veces pasa también, o sea, que uno recuerda, que puede darse un recuerdo remoto, puede aparecer por cualquier cosa.
en los sueños, ¿no? A veces una cosa negativa que pasó hace mucho tiempo, uno sueña con eso, ¿no? Y está uno al día siguiente relativamente mal, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que ir incluyendo en esta estructura mecánica de la defensa, tenemos que ir introduciendo poco a poco una dinámica temporal de ver cuál es la forma típica en la que un problema psíquico se va consolidando. Porque eso tiene su lógica. Y Freud lo estudió muy bien a propósito de lo que él llama la retroactividad, la Nachtraglichkeit, la vuelta para atrás. ¿De acuerdo? Y eso es una mecánica que hay que entender muy bien. ¿Vale? Vale.